Charlas con los expertos. Bien, está nuevamente con nosotros el doctor Eric Vélez, es director médico ProRenal. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que es la insuficiencia renal. Ya hablamos con él de lo que es el trasplante de riñón. Y hoy vamos a hablar de todo lo que ocasiona, todas las posibles causas o factores que contribuyen a la insuficiencia renal. Bienvenido, Eric, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Julia, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, pues yo quisiera, hay mucha confusión sobre los riñones. La mayor parte de la gente no sabe exactamente cómo funcionan, por qué funcionan, cuál es su función dentro de nuestro organismo. Me gustaría que brevemente nos dijeras. Claro que sí, Julia. Pues mira, de manera sencilla, para que la gente también lo pueda entender bien, los riñones, así como el corazón o los pulmones, son uno de los órganos más importantes que tenemos, ¿no? La función que tienen de limpiar todos los productos de desecho y además ser una de las fuentes en donde se crea una de las hormonas que produce que nosotros tengamos glóbulos rojos también, son los riñones. Uh-huh. Como tal, la función del riñón, como ya lo mencioné, es filtrar los productos de desecho y también funciona en la producción de la hemoglobina, que la hemoglobina se necesita para poder nosotros tener una adecuada cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Pues fíjense ustedes qué importante, porque pues podríamos decir que son como una coladera los riñones. Exactamente. Funcionan perfectamente para eso y también para mantener un buen equilibrio de líquidos dentro del cuerpo. Entonces es muy importante siempre tratar de estar al pendiente de nuestra propia salud, no necesariamente de los riñones en específico, claro, sino necesitamos nosotros de la salud en general, aprender a mantener por lo menos una evaluación médica al año, que es muy sencilla, con un médico ya sea de primer contacto. Si estamos nosotros en seguridad social, por ejemplo, pues a nuestra clínica familiar, o si tenemos un médico particular, pues tratar de ir por lo menos una vez al año y realizarnos estudios que son de rutina y son muy sencillos, y la verdad es que nos dan a nosotros un muy buen panorama de cómo estamos, y al médico también le funciona para mantener el día al día de sus pacientes y saber en quiénes debe de tener un poquito más de atención y cuidados. Claro. Y precisamente, bueno, al respecto de los riñones, por esta falta de información o conocimiento que tengamos sobre los riñones en términos generales, hay muchas, consejas, cosas que se dicen, entre ellas que los riñones duelen. La gente suele decir muy comúnmente, me duelen mucho los riñones, y confunden un poco el dolor de riñones con un dolor muscular que puede tener que ver con la espalda lumbar, en fin. Sí, es correcto eso que mencionas, Julia. De hecho, el dolor que se asocia a lo mejor a un problema a nivel renal es más relacionado con una infección. ¿Me explico? También hay que distinguir los tipos de infecciones de las vías urinarias. Los riñones como tal se tienen que manejar de manera distinta a cómo se maneja la vía urinaria. Por eso hay dos tipos de especialistas. Claro, el urólogo y el nefrólogo. Y las situaciones que ven distintos temas cada uno, aunque nosotros pensemos que es lo mismo. Me explico, alguien ve la vía urinaria, que es a través de donde pues pasa la orina y sale, y el otro, el nefrólogo, quien ve la función específica del riñón. Entonces sí puede doler la zona en donde se encuentran los riñones, y como tal puede doler el riñón cuando estamos hablando de una infección. Que hay una diferencia. Y se puede confundir muy fácilmente con algún tipo de dolor lumbar por algún mal movimiento, o también por que hayamos tenido algún golpe. Entonces no necesariamente cualquier dolor en esa zona tiene que estar relacionado con los riñones. La única manera de verificar o de confirmar que tiene que ver con algo propio del riñón es cuando nos hacemos unos estudios, y esos estudios también son sencillos, es la biometría hemática y el examen general de orina. Los dos son muy fáciles, muy sencillos, en cualquier laboratorio lo podemos hacer, bastante confiable ya, porque ya son estudios de rutina que se han hecho a través de mucho tiempo, entonces tampoco se necesita ir a un laboratorio especializado para realizar este tipo de estudios. Bien, ¿cuál es la asociación que existe entre tener la presión alta, o sea, hipertensión, y los riñones?
Pues mira, ya hablando del tema de la insuficiencia renal y lo que también nos hace que nosotros estemos aquí, que es buscar ya la terapia final, que sea la terapia sustitutiva a través de diálisis o el trasplante, es muy importante saber, y sobre todo para los mexicanos o la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque las dos principales causas que al final del camino te llevan a insuficiencia renal y con esto llegar a la necesidad o de terapia sustitutiva o trasplante son la diabetes y la hipertensión. Uh-huh. Ambas son las dos principales causas de insuficiencia renal y por lo mismo en nuestra sociedad son las dos enfermedades que más comúnmente se encuentran dentro de la población. Uh-huh. Pero bueno, hablando ya de la relación o de la asociación, porque esto es importante que la gente lo sepa, si tenemos la presión alta, ¿eso qué produce en un riñón? ¿Por qué se llega a enfermar? ¿Cuál es la relación entre una presión alta y... No necesariamente, también es muy importante, no necesariamente alguien con hipertensión va a desarrollar insuficiencia renal, me explico, uh-huh. Pero sí es una causa potencial. Uh-huh. Lo que produce la hipertensión pues es que va a dañar los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Por ese aumento en la presión. Entonces, a nivel de los riñones también se afecta el flujo, y con eso, afectando el flujo es como se afecta la función del riñón. O sea que digamos que afecta los vasos sanguíneos del riñón. La hipertensión afecta a los vasos sanguíneos y te afecta a nivel general, y por ende te afecta también en la función del riñón, porque el riñón depende 100% del flujo que le llega de sangre. ¿Por qué? Porque sería el filtro, digamos, de todo nuestro sistema circulatorio. Ahora, una función normal de los riñones, ¿verdad? Tiene o pasa por que el riñón tiene muchísimas funciones que afectan de alguna manera todo lo que es nuestro organismo. Tú acabas de decir que, bueno, pues que te puedes ir a hacer un examen, una química sanguínea, dijiste. Una biometría hemática y un examen general de orina. Son los más sencillos porque en los dos nos podemos fijar. Por ejemplo, en el examen general de orina, si hay presencia de proteínas en la orina, ya habla de algún daño que tenemos en nuestro sistema de filtración de los riñones. Y la biometría hemática nos funciona también tanto para ver o descartar infecciones, por ejemplo, o la presencia de anemia también nos puede a nosotros hablar de que hay alguna afectación en los riñones, con lo cual ya nos está llegando a los niveles óptimos en la producción de la hormona que nos ayuda a generar los glóbulos rojos. Hablando de los líquidos y de todo esto que es tan importante en relación con los riñones, cuando se retiene líquido, ¿qué significa? ¿Hay alguna relación con la función renal? Sí, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la hipertensión o con algunas otras situaciones ya propias de que algo esté funcionando mal en nuestro cuerpo. No necesariamente es nada más la afección renal. Sin embargo, los riñones tienen un sistema de homeostasis en el cual precisamente, por ejemplo, hablando de la presencia de proteínas en la orina, y se causan ahí, ya son términos más bioquímicos si lo queremos ver, y a lo mejor para nuestro público no es tan fácil entenderlo, pero sí tiene una relación, digamos, importante el riñón en cómo se mantiene el correcto volumen de los líquidos dentro y fuera de nuestro organismo. Y bueno, se habla mucho de la cantidad de agua que debemos de tomar. ¿Existe realmente esta medida exacta para mantener? Regularmente se recomiendan alrededor de 2 litros al día, pero para mantener nosotros, no nada más es hablando de los riñones, sino también es para mantener todo nuestro organismo, digamos, en un mejor balance. Pero hay gentes, ¿no?, que simplemente no pueden beber esa cantidad. Sí, pero eso ya hablamos entonces de pacientes que ya fueron diagnosticados con insuficiencia renal, y generalmente la insuficiencia renal también es importante que sepamos que es una enfermedad silenciosa y progresiva. Esto quiere decir, ¿cómo se traduce esto? No es tan fácil, a menos de que estemos acostumbrados a tener este tipo de seguimientos anuales, de nosotros identificar que tenemos insuficiencia renal. La realidad es que empezamos a nosotros a sentir cambios o algo que no está bien en nosotros ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Generalmente ya son en las últimas etapas en las que nos damos cuenta. Antes de eso no se siente. Antes de eso no hay ni signos, no hay ni síntomas, o se confunden con cosas muy burdas, por ejemplo, con mareos, con sensación de cansancio, con náuseas. Entonces son síntomas vagas, muy generales, ambiguas, que no que se muchas situaciones te las pueden provocar.
Ajá, muy bien. Y entonces, cuando tú llegas ya con una insuficiencia, ¿cuáles serían ya los síntomas? Cuando tú llegas ya con la insuficiencia renal bastante avanzada, digamos, o como está catalogado que es por debajo de los 15 mililitros de filtración glomerular por metro cuadrado de superficie corporal, eso ya es cuando tu función renal verdaderamente ya está pues muy deteriorada y ya es necesario que tengas o terapia sustitutiva, que es diálisis o hemodiálisis, o si estás en posibilidades que busques la alternativa a través de un trasplante. Eso ya involucra realizar los protocolos de trasplante para ti y para un posible donante que dentro de tu círculo familiar pudiera llegar a ser compatible contigo. Bueno, volviendo al tema de los líquidos y la cantidad de líquidos que la gente bebe. Bueno, hay familias normales que beben poco y no necesariamente tienen insuficiencia renal, que beben 1 litro, digamos. Pero no pasa nada, también eso es mucho el cómo estemos acostumbrados nosotros a beber como tal agua, ¿me explico? O sea, beber 1 litro, beber 2 litros es bueno, no pasa nada. Tampoco se trata de eso, pero nosotros damos recomendaciones que sabemos ya que funcionan en pro de los pacientes y es por eso que se recomiendan ese tipo de ingestas de agua al día. Pero también con respecto a lo normal, la cantidad de veces que se orina al día, ¿qué es lo normal? Eso depende de cada quien, la realidad es que no hay un número en específico y también va muy relacionado a la edad y como por ejemplo los pacientes que tienen problemas en la próstata pues irán más seguido al baño, las mujeres también en edad avanzada ya no tienen una capacidad de retención pues importante, entonces también tienen que acudir pues más seguido al baño. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y ya saben que cualquier cosa que ustedes quieran averiguar, preguntar, conocer, llámenos. Aquí aprovechen la presencia del doctor Eric Vélez, director médico ProRenal. ¿Cuál es la relación entre diabetes y problemas renales? Pues así como la hipertensión, la diabetes también es otra de las causas principales de falla renal. En la diabetes como tal, independientemente de cómo funcione, digamos, la propia enfermedad en el cuerpo y cómo vaya progresando, uno de los principales resultados, digamos, de la propia enfermedad a través del tiempo es la falla renal. Digo, ya son por situaciones también más bioquímicas y de cómo se va afectando el cuerpo conforme uno se mantiene a través del tiempo con la enfermedad, pero también es importante saber que de la misma manera que la hipertensión, no todo paciente con diabetes va a desarrollar insuficiencia renal. Y cuando esto sucede es cuando ya pasa mucho tiempo, o sea, son las consecuencias, digamos, ya progresivas y lejanas de muchos años con diabetes, de muchos años, ¿no? Porque son dos enfermedades que son tanto crónicas como degenerativas y que no hay, digamos, una recuperación o digamos no hay cura. Me explico, una vez que tenemos estas dos enfermedades o que las desarrollamos por la causa que haya sido, ya vamos a nosotros a vivir toda la vida con estas enfermedades. Tenemos 2 preguntas del auditorio. La primera es de Ciro Pérez Huerta. Mira. A mí me pasó que me caí de la micro y fue del lado izquierdo. Me dolió mucho el riñón que recibió el golpe. ¿Los análisis me los pueden hacer en cualquier laboratorio? Es justamente lo que platicamos hace rato, Julia, que no necesariamente un dolor que tengamos en esa zona quiere decir que tiene que estar relacionado al riñón, ¿me explico? Entonces aquí lo importante, sí, se puede hacer los estudios en cualquier lugar, pero lo más seguro es que va a ser o únicamente es el dolor asociado al golpe. Claro, incluso es muscular el dolor. Si fue un poco más arriba de la zona lumbar, incluso ese mismo golpe pudo haber tenido alguna fractura, digamos, de costilla, y eso también es lo que provoca un dolor que la verdad es muy, muy incómodo. O sea que es importante que se cheque más bien con un doctor, un médico, lo ideal que vea si realmente, por cierto que le mando un gran saludo a Ciro. Lo ideal sería que acuda con su médico familiar, no necesariamente que vaya a hacerse algún estudio de los que estamos nosotros mencionando aquí, porque no hay un motivo por el cual, ¿me explico? Uh-huh. Que vaya con su médico, que el médico valore la verdadera situación, la gravedad, y él determinará qué es lo que se tiene que llevar a cabo, porque incluso podría pedirle o solicitarle que unas radiografías, ¿me explico? Entonces, antes de ir y practicarse algún laboratorio, primero tienen que ir con su médico. Teresa Peralta Montaño. Yo tengo un hermano con hemodiálisis, pero últimamente se le ha subido mucho la presión. Me dicen que para bajarla le deben quitar el riñón. ¿Esto es bueno? Pues mira,
la realidad es que cómo se maneja, digamos, ya la hipertensión cuando uno está en hemodiálisis tiene mucho que ver con la manera en la que se dan las sesiones y cómo se manejan la sesión como tal. Cada una de las sesiones de hemodiálisis son personalizadas de acuerdo a la situación de cada paciente. Aquí lo adecuado, digamos, que tendría que hacer es acudir con su médico nefrólogo y que le realicen la evaluación por el especialista para que determinen qué es lo que se tiene que llevar a cabo. Pero sí tiene algún sentido el hecho de quererle quitar un riñón. No, eso no tiene ningún sentido en absoluto, pero tampoco podemos nosotros hablar de algo que no sepamos bien. Lo que nos están platicando aquí es, pues a lo mejor el entendimiento que tuvo el paciente de lo que le comentaron. Entonces lo ideal sería que verdaderamente acuda con su nefrólogo, con el especialista, y él determinará qué es lo que se tiene que hacer. Sí, porque además hay gentes que pueden vivir totalmente bien, aunque tengan un solo riñón, aunque solamente les funcione un riñón. Exacto, y así es como funcionan también los pacientes cuando llevan al trasplante, que es parte de lo más importante que nosotros hacemos. Al buscarle nosotros una alternativa a los pacientes con insuficiencia renal que buscan un trasplante, a través de las cadenas de intercambio que hacemos nosotros, el donante perfectamente puede vivir con un riñón de la misma manera como si hubiera vivido con los dos, y no necesariamente va a tener mayor propensión a desarrollar insuficiencia renal después por haber donado él un riñón. Eso también es uno de los mitos que debemos quitarnos. Claro. Todo paciente, todo donador, digamos, no debe de tener el más mínimo, digamos, miedo a qué me va a pasar después si yo ya doné. Al contrario, estamos nosotros ayudándole no nada más a tu familiar, en este caso a través de nuestra fundación. A mí me gusta mucho explicarles a los donantes que están ayudando a dos personas al mismo tiempo, porque al donarle a alguien más para que alguien más le done a tu ser querido, estás verdaderamente salvando dos vidas, la de tu familiar y la de alguien que no conoces. Y tú, al ser donante, no vas a tener ninguna afectación, digamos, ningún problema, tu estilo de vida no cambia en absoluto. Digo, sí tenemos que mantener una vigilancia con nuestros médicos, y de todas maneras eso yo se los digo tanto a los que van a ser donantes como a cualquier persona en la vida real. O sea, de manera cotidiana, nosotros no estamos acostumbrados a mantener una evaluación médica anual, a diferencia de en otros países. Eso es lo que causa, digamos, o que no sepamos, o que no tengamos conocimiento, o que de repente digamos, ahora sí me enfermé, o qué me pasó. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados o no tenemos la educación médica de estarnos checando una vez al año. Así es, sí, y eso es importante. Tenemos la llamada de Catalina Serrano de San Pedro Jalostoc. Soy diabética y quiero saber si puedo llegar hasta la insuficiencia renal. Yo tengo 14 años con la enfermedad, pero estoy controlada. Pues es justo también lo que mencionamos hace rato, ¿no? O sea, no necesariamente alguien que tenga diabetes va a llegar a tener insuficiencia renal. Sin embargo, debe de mantener una vigilancia bastante regular, digamos, como lo hemos estado mencionando, por lo menos una vez al año, para que le evalúen cómo está ella también en su función renal, independientemente de que esté controlada o no la diabetes. Y eso es bien importante, sobre todo porque padece diabetes. Irene Castro Domínguez, yo tengo 10 años de diabética y se me sube y baja mucho la presión, retengo líquidos. Quiero preguntarle por qué los retengo, ya que mi orina huele mal. Pues seguramente, además de tener diabetes, muchas veces esta enfermedad en específico se lleva de la mano con algo que se llama síndrome metabólico, y eso involucra el sobrepeso, la diabetes, hipertensión. Entonces seguramente no nada más tiene diabetes esta persona, sino puede tener ya alguna otra afectación, como y ella la no lo va a hipertensión detectar, precisamente, como y el colesterol y Exacto. Los triglicéridos es altos. muy común todo que alguien esto. con hipertensión también tenga diabetes o viceversa. Justo por eso se llama síndrome metabólico, y involucra esas 4 enfermedades que son muy comunes en la población mexicana. Graciela Bonilla de Tlalpan. Cuando se tiene una infección en las vías urinarias, esto causa dolores en todo el cuerpo, temperatura. ¿Estos síntomas los causa el riñón? No, los causa la propia infección. Claro. Así es, efectivamente. Yo por último nada más le quiero preguntar al doctor cuál es la relación de el tipo de alimentación y el estilo de vida que nos propicia, pues, o una buena salud o poder tener inclusive problemas de insuficiencia renal. Pues mira, yo creo que eso es algo que ya todos conocemos. La realidad es que no lo llevamos a cabo, me explico. No es muy difícil. ¿Hasta los médicos? Hasta los médicos, sobre todo. Incluso los médicos, no lo creerás, pero son a veces los que más toman café o los que más fuman. Es algo, digamos,
contradictorio, ¿no? Pero pues, sucede y esa es la realidad. Y en cuanto a la alimentación, pues sí, también es muy sencillo nosotros saber qué es un alimento saludable, no es muy complicado. La cosa es que la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a comer y ponerle mucha grasa a las cosas o empanizar las cosas o, me explico, o utilizar mucho azúcar o mucha sal, eso ya es propio del mexicano y eso es lo que causa que un alimento eso también ya no tiene sea que ver sano. con educación en la salud, ¿eh? Desde luego. Y las recomendaciones están muy sencillas, en cualquier lugar pueden encontrar el plato del buen comer, cómo son las raciones, qué es lo que tienen que hacer. La verdad no es comer que tanto, no unos platos tan enormes. exacto, de o no muy comida. grandes, o verdaderamente comer lo que necesitamos, que son frutas, verduras, claro, las proteínas, evitar harinas, evitar pues carbohidratos pesados, pero pues ya eso Sobre también todo carbohidratos procesados. Es exacto. decir, todo lo que son que la mermeladita, que las galletitas que compré, pues todo eso, Exacto, ¿verdad? y cualquier persona que nos esté escuchando estas mismas recomendaciones se las puede dar su médico familiar en su clínica familiar. La cosa es que le echemos también nosotros de nuestras ganas y hagamos lo que nos dicen los médicos para que verdaderamente veamos nosotros cambios en O nuestro sea, hay propio que cuerpo. disciplinarse. María Dolores Silva, mi hijo hace 14 años le donó un riñón a su papá y vivió muy bien. Mi esposo falleció apenas hace un año, pero por un infarto. Justamente también parte de lo que platicamos, aquí tenemos un ejemplo. Hace más de 14 años que le donó un hijo a su papá un riñón, los dos vivieron bastante bien. Digo, ya la parte del infarto ya es algo adicional o concomitante, no tuvo que ver en ningún momento con el tema del trasplante. ¿Me explico? Claro, efectivamente, así es. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir.